Saludos cordiales, estimados televidentes, estimados cracks del TikTok, del YouTube y del Facebook. Aquí nos encontramos a mi lado izquierdo se encuentra el ingeniero, ex candidato a la alcaldía de Ibarra, Juan Arias. Estamos en Strike by Arias, un emprendimiento de mi apreciado amigo Juan. Muchas gracias, Diego. Bienvenido a Arias Track Bike. Contento de tenerte acá y sobre todo pues contento y emocionado de hacer esta entrevista contigo y reflexionar sobre lo que vive nuestro país de cara a esta consulta popular. Exacto. Como ya lo ha mencionado, vamos a reflexionar, concientizar y hacer un pequeño análisis de lo que es las preguntas de esta consulta. Próxima a realizarse el 16 de noviembre del presente año. Bueno, y como ya veníamos platicando hace un momento, a los tiempos que nos reencontramos, y hemos tenido así pequeños intercambios de ideales, pero de hecho compartimos ideas. Pero para este análisis vamos a hacerlo lo más neutro posible, sin inclinarnos a izquierda, derecha, porque es nuestro país, no importa que seamos de derecha o izquierda. Sí, coincido contigo, Diego. Más allá de las ideologías, necesitamos un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo por Ibarra, por Imbabura, por el país, y sin duda una consulta popular es importante para poder reflexionar, para poder acudir a las urnas, dar nuestra opinión, pero si esa consulta popular no tiene un gran horizonte, no tiene un gran acuerdo, no plantea un proyecto nacional de mediano, de largo plazo y solo quiere resolver los problemas o intereses de un grupo, sin duda tendremos problemas. Sin dudas el Ecuador seguirá dividiéndose entre buenos y malos, y hacia eso no debemos apuntar. La política no es eso. Exacto. La política prácticamente es remar para un solo lado. Sí, yo creo que la política, y no solo remar a un solo lado, la política es diversidad. Hay que construir en medio de la diversidad, no necesitamos coincidir en todo, Diego, pero nuestra gran coincidencia es que Ecuador salga adelante, es que las nuevas generaciones de profesionales como tú puedan desarrollarse en su ciudad, en su provincia, no tengan que emigrar fuera del país. Exacto. Es la triste realidad que vive nuestra generación y no creemos también en las cortinas de humo que vende el gobierno. Exacto, nuestro actual gobierno, sin ofender a las personas que se encuentran a favor o en contra, nos está vendiendo un plan de humo, un plan sin bases, sin fundamentos, la cual me parece una total payasada, decir, ganamos la consulta y luego veremos qué hacemos. O que el ChatGPT nos dicte los nuevos artículos de la Constitución. O sea, prácticamente estamos en un país y para estar en un gobierno deberíamos de ser profesionales, con fundamentos. ¿Qué opina mi estimado Juan? Sí, necesitamos un gran acuerdo nacional. Ese acuerdo nacional lamentablemente no lo vamos a encontrar en esta consulta popular, independientemente del resultado que tengamos, porque esta polarización nos ha dividido entre buenos y malos, no nos ha permitido reflexionar sobre los problemas estructurales, como la seguridad, como la falta de recursos para salud, para educación, como la falta de recursos que se asignen a los municipios. El gobierno actualmente le debe cerca de 700 millones a municipios y prefecturas, a gas parroquiales. ¿Cómo llega la obra pública? Exacto. ¿Cómo mejoramos las condiciones de vida de la gente si el gobierno no está asignando los recursos? En salud, del 2023 a la fecha se han reducido más de 1.200 millones. Eso significa despidos, significa falta de compra de insumos, de medicamentos. Exacto. Esa es la realidad que está viviendo el Ecuador, y yo creo que ahí el presidente, el gobierno nacional, no está reflexionando, no está entendiendo lo que vive la gran mayoría de los ecuatorianos. Exacto. Y dentro de esa gran mayoría de ecuatorianos tenemos 7 millones de pobres. Ok, listo. ¿Sí? Bueno, ¿qué esperamos de un presidente que viene de estudiar en Estados Unidos, en donde tenemos dinero? No vive la realidad de un ecuatoriano. ¿Qué esperamos de él? Yo creo que más allá de donde haya estudiado el presidente, lamentablemente el presidente no está teniendo o no está sintiendo lo que viven los ecuatorianos el día a día.
no está sintiendo, por ejemplo, lo que acaba de pasar las empresas, los emprendedores, los comerciantes, los artesanos de nuestra provincia. El paro es el resultado de la falta de diálogo. Todos rechazamos los abusos, los excesos de gente manifestando, los excesos también de la fuerza pública. El asesinato de Efraín Fuentes es una cosa que tiene que llamarnos a reflexionar, y no para estar a favor de un lado o del otro, sino al respeto a la vida. Y eso yo siento que el presidente está viendo al Estado como un capricho, como que fuera su negocio, su hacienda, y necesitamos ese gran acuerdo nacional en la diversidad para que Ecuador pueda avanzar y salir adelante. Ya, sin tirar lo que es indirectas, ¿usted cree que estamos viviendo un inicio de dictadura? Yo creo que no podemos hablar de dictadura, es un gobierno elegido democráticamente, pero sí un autoritarismo, sí un desprecio por quienes pensamos diferente, un desprecio por lo que vive el ecuatoriano de a pie, un hiperpresidencialismo donde quieren meterle mano. Tú como estudiante de Derecho y los estudiantes de Derecho que vean este espacio, ¿cómo no indignarnos si le quieren meter mano a la justicia? Le quieren meter mano, le están metiendo mano a la Corte Constitucional. Es decir, el Ecuador no es una hacienda. El Ecuador es un Estado plurinacional de derechos, un Estado diverso, un Estado plural, un Estado que respeta a quien piensa diferente, que respeta a otras fuerzas políticas, porque sabe que en la diversidad construimos país. Entonces, yo creo que ahí viene uno de los problemas políticos institucionales que se ha agudizado con el gobierno del presidente Noboa, y lamentablemente esto también es un lastre importante para nuestra generación, Diego, porque nuestra generación es la que tiene que estar, o la que está actualmente en espacios de poder, en espacios de decisión popular, y nuestra generación tiene que estar a la altura de los nuevos desafíos. Bueno, una vez hecho este planeamiento de la temática del día de hoy, continuemos con el análisis de las preguntas. Primera pregunta de referéndum. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjera? Bueno, esta pregunta hay que entenderla que viene a raíz de la crisis de seguridad que vive el Ecuador. A mi criterio, tener 1, 2, 10 bases militares no va a resolver el problema estructural, que es la violencia, que es la falta de oportunidades. El gobierno sigue recortando presupuesto para educación, lo cual significa que tienes más niños sin acceder a la escuela, sin acceder al colegio, que terminan siendo materia prima para los grupos de delincuencia organizada. Entonces, sin duda necesitamos mano dura, necesitamos el apoyo del Estado. Podemos hablar de una cooperación internacional, pero esta lógica de las bases militares hay que entenderla desde una visión geopolítica, cómo está el presidente alineando al país hacia una política guerrerista que impulsa la administración Trump. Eso no le resuelve a los ecuatorianos los problemas, por ende esto no va a solucionar la crisis de seguridad del país, no va a reducir las muertes, y también hay a juntar datos duros. Hoy, 2025, tenemos más de 7.000 muertes violentas. El último fin de semana tenemos más de 80 muertes en algunas ciudades solo en un fin de semana en algunas ciudades de la costa. Tenemos más de 23, 25 personas asesinadas dentro de la cárcel de Machala. Es decir, no tenemos una política de seguridad seria, nunca existió Plan Fénix. Entonces, ¿cómo le podemos creer a un gobierno que los datos están diciendo que siguen las cifras aumentando, sigue el crimen por los cielos, y que nos diga que con las bases militares se va a solucionar? Más bien esto responde a intereses extranjeros sobre el suelo nacional, sobre recursos naturales ecuatorianos, y eso yo creo que nos invita a tener una reflexión más aguda de lo que significaría votar sí en esa pregunta, y sobre todo pues el ceder suelo ecuatoriano. Necesitamos hablar de soberanía, necesitamos hablar de dignidad, y sin duda pues esa también es una de las conquistas que tiene la Constitución del 2008. La Constitución del 2008, claro. En el artículo número 3, numeral 2, nos dice garantizar y defender la soberanía nacional.
¿Este artículo, a su punto de vista, se va a ver afectado? Mira, ahí podemos darnos cuenta que el llamar a esta consulta popular y referéndum tiene otros intereses, porque si llega a ganar el sí en la pregunta neurálgica de la consulta popular es si vamos o no a una nueva constituyente. En esa nueva constituyente podrían reescribir todo esto. Exacto. Pero además, si actualmente el gobierno tiene mayoría en la asamblea, deberían estos proyectos impulsarlos con su bancada y nos ahorrarían 60 millones. 60 millones. Si gana el sí en la consulta popular, estamos hablando de 150, 180 millones más. Es decir, mientras no le ponen recursos a educación, a salud, a infraestructura, a obra pública, a reactivación económica, se gastan millones en estas cortinas de humo que no resuelven la crisis de los ecuatorianos. Ok, Juan, ¿usted está al tanto de lo que es la base que se estableció en la isla de Baltra en la Segunda Guerra Mundial? Sí, justo hoy revisaba una entrevista, cómo ese fue un punto estratégico para la Segunda Guerra Mundial, y acotando lo que se vive hoy geopolíticamente en América Latina, un espacio de este tipo lo que significaría es azuzar aún más la crisis diplomática, política, incluso un posible conflicto armado que podría generarse entre Estados Unidos y Venezuela. Ecuador es un país de paz, Latinoamérica es un país de paz, y yo creo que ahí necesitamos pues todos los ecuatorianos tener esa confianza en que la paz es el único camino para ser libres. La verdadera libertad está en la paz. La libertad está en la paz, como bien lo dice. De hecho, nuestro país prácticamente nunca se ha visto involucrado en lo que es guerras, salvo en lo que es contra Perú. Y eso fue por defender nuestro territorio. Así es. Pero con estas bases nos van a volver un blanco fácil. Sí, sobre todo agitan más las tensiones que ya vive la región. Actualmente está la COP30 en Brasil hablando sobre los desafíos que tenemos alrededor de la crisis climática, y ahí tenemos que entrar todos los esfuerzos, no al contrario. Entonces a eso me refiero también con lo que te comentaba, en cómo necesitamos pensar en un proyecto nacional de mediano y largo plazo. Exacto. Listo. Para concluir esta primera pregunta, su respuesta ha sido no. Sí, no. Sí, no. Es decir, no vamos a... Considero que el país no puede perder su soberanía. Entonces, votaremos no en esa pregunta. Exacto, votamos no en esa pregunta, lo que nos ha costado conseguirla prácticamente, y para volver, en vez de avanzar en nuestra constitución, vamos a volver. Así es. Continuamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 2 del referéndum. Como ya veníamos conversando, prácticamente esta consulta popular es un desperdicio de dinero. Lo que cuesta, podríamos garantizar lo que es salud. Así es. La consulta popular nos cuesta 60 millones. Si ganara la pregunta neurálgica, que es la de la constituyente, estamos hablando de alrededor de 180 millones más. Eso significaría pues que el país siga en esta no disputa, sino en esta incertidumbre, lo cual no atrae inversión extranjera, lo cual no reactiva la economía, lo cual no deja reglas de juego claras, y quizás sí le deja reglas de juego claras a quienes quieren llevarse nuestros recursos naturales, a familias que quieren administrar el Estado para su beneficio. Y no sé, ahorita supongo vamos a hablar sobre la pregunta de quitarle los recursos a los partidos políticos. Exacto. O nos vamos a los asambleístas. ¿Cuál nos toca? Exacto, nos toca ahorita Bueno, continuamos con la pregunta número 2, la de referéndum. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Mira, ahí anclando lo que hablábamos sobre los recursos que asigna el Estado, que se asignan por parte del CNE para este fortalecimiento de la democracia, para que las organizaciones políticas tengan la posibilidad de anunciar sus propuestas, promocionar sus candidatas y candidatos.
es parte de la construcción democrática, lo tiene Europa, lo tienen las grandes democracias del mundo. El problema está en que se ha tratado de vender esa narrativa de que el dinero le dan a los candidatos o el dinero le dan a los partidos en físico y ellos se llevan, que hacen lo que sea. Y no es así. Mira, Diego, y a la gente que nos escucha, tuvimos la oportunidad de participar con una propuesta ciudadana, una propuesta transparente, una propuesta de vanguardia para llevar alrededor de un modelo económico sostenible, y nos enfrentamos a una familia que ha hecho de la política su negocio. Exacto. Que tiene incluso dineros oscuros detrás financiando una campaña millonaria y que se ha mantenido estos 3 años de administración. Exacto. Entonces, ¿qué va a hacer esta pregunta? Lo único que va a hacer es que quienes tienen mucho dinero o quienes tienen estos capitales oscuros puedan hacer política y no la ciudadanía, no un joven como tú. Y ese dinero que te asignan, ¿a dónde va ese dinero? Va a una radio, va a una valla publicitaria, para que puedan ver tu idea, para que puedan ver tu proyecto. Entonces, bueno, como se dice coloquialmente, la calentura no está en las sábanas. Y quizás esos 20, 30 millones que van a dejar de asignar a los diferentes partidos y movimientos políticos no va a resolver. No va a resolver la falta de recursos que insisto, le deben a los GATS, o lo que nos está costando la consulta popular, pues. Claro, la consulta popular cuesta más de 60 millones. Si el gobierno tiene mayoría, tenía que con sus asambleístas, que muchos de ellos se duermen o pasan dibujando en un cuaderno en la asamblea, o ni siquiera pueden leer lo que les dice el ChatGPT. Claro. Entonces, necesitamos más bien que la democracia se fortalezca desde diferentes puntos y que esa democracia construya esa diversidad que es la riqueza de una nación, la riqueza de un país, de un pueblo. Entonces, es otra de las preguntas que además de demagógicas, son torpes, y en lo personal, pues vamos a decirle no. No, exacto. Nos dice en la Constitución, nos dice: el Estado financiará de manera equitativa y proporcional las campañas electorales y garantizará el control del gasto electoral. Recuérdame, ¿hace qué tiempo? ¿4 años? ¿3 años más o menos? Nosotros participamos en 2023, son 2023. Casi ya 3 años. 3 años. Estamos próximos a cumplir 3 años, una candidatura honesta. Hicimos de un pollito solidario, un hornado, apoyos de amigas, amigos, versus todo una chequera gigante. Una familia que está prácticamente establecida. Que ha vivido del dinero público por años, que administra espacios públicos. Y bueno, las reglas del juego en este país lamentablemente las quieren seguir reescribiendo para que sean solo grupos de familias que ven a la ciudad, que ven al país como haciendas, que ven a la universidad pública como una hacienda para decidir y hacer lo que les da la gana. Entonces, lamentablemente esta pregunta no va a fortalecer nuestra democracia, la cual está resquebrajada, la cual se traduce en una desconfianza increíble de la gente en el político, en el partido, en las ideologías, y eso agudiza a mi criterio aún más la crisis que ya vivimos. Ok, listo. Como me dijiste, no se entrega lo que es en sí un dinero a las personas, a los candidatos. Esa es una mentira. Es una mentira. No recibes $1, ese es un dinero que va, o un recurso que va directamente del CNE a la radio, a la televisión o a la empresa que te da la valla publicitaria, y eso es algo que se hace por el sistema que te da el CNE. Entonces es una pequeña ayuda para que puedas promocionar tus propuestas, mientras tienes otras figuras que, te insisto, tienen dinero oscuro, han vivido del dinero público o usan recursos públicos para hacer publicidad política. Entonces también genera una desventaja para ciudadanos, profesionales como tú, como yo, que creemos en la política como una herramienta y que lo hacemos desde acá, desde una tablet, desde una red social, desde espacios que hoy la tecnología permite, pero lamentablemente eso no alcanza para vencer a chequeras que han visto de la política su negocio, de la política un modelo de vida. Ok, listo. Me planteo la siguiente pregunta con tu respuesta de dineros oscuros. Con esto prácticamente de reducir, sabemos que una entrevista o una promoción tiene un valor también, un buen valor. Se plantea de pronto que pueden ingresar dineros oscuros a las campañas electorales.
Seguramente. El país en la crisis en la que está, seguramente tienes dineros oscuros en campañas políticas, y ahí está el trabajo del Estado para poder dar seguimiento, esa trazabilidad de esos dineros, y no solo en la política, está en la construcción, está en sinnúmero de áreas de la economía, está en paraísos fiscales. Se estima que el Ecuador tiene 20.000 millones de paraísos fiscales. ¿Qué sería si se podría tributar esos 20.000 millones? ¿Cuántos recursos tendríamos para salud, para educación, para recuperar nuestros ríos, para recuperar nuestros páramos? Entonces, esa es la discusión que nosotros planteamos, y esa discusión la tenemos que hacer en estos espacios, en las universidades, y esa discusión tiene que saber también construir diversidad. O sea, tú no eres más ni menos porque piensas diferente, ni yo tampoco. O sea, necesitamos, y más bien el país, la sociedad, los pueblos se construyen en base a que no necesitamos pensar igual, pero sí tener un horizonte. Un horizonte, como rato mencionamos, remar para un solo lado. Así es. No tener diferencias, que soy de izquierda, soy de derecha. Son válidas, es un tema muchas veces personal, sin embargo, esa es la libertad que realmente creemos, ¿no? La libertad, lo que nos da la emoción en la política, sinceramente. Porque ¿qué sería el mundo si todos pensaríamos igual? Claro, ¿qué sería el mundo? Bueno, en conclusión de esta pregunta, yo votaré en la pregunta del recurso a las organizaciones políticas, votaré no, una pregunta demagógica que no resuelve los problemas de la democracia en este país. Ok, listo. La tercera pregunta del referéndum nos dice: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional. Okay. Bueno, yo en esta voy a votar sí. Sin embargo, pasa igual que las anteriores preguntas, es una pregunta demagógica, una pregunta que no resuelve los problemas de los ecuatorianos. Tener más o menos asambleístas no va a significar que dejen de ir a dormir, que muchos asambleístas y de ADN del gobierno dejen de ir a dormir a la asamblea, o dejen de escribir sus discursos de ChatGPT y no poder ni siquiera leer, o únicamente convertirse en levantamanos del gobierno, de la autoridad de turno. Entonces, la calidad de la asamblea y la calidad de nuestras autoridades se la va a ir construyendo, mejorando, cuando se asignen recursos a la educación pública para tener profesionales de primer nivel en derecho, en comercio, en ingeniería, en un tema ambiental, médicos. Entonces, la calidad de la democracia, la calidad de nuestras instituciones se va a ir fortaleciendo cuando tengamos más acceso para todos, cuando la gente pueda estudiar libremente, cuando la gente pueda acceder a este recurso tan valioso como es la educación. Entonces, es una pregunta demagógica, sin embargo, yo creo que votar sí significa también rechazar a lo que se ha convertido la Asamblea Nacional, un circo, un sainete, un espacio donde no resuelve los problemas de los ecuatorianos. Y claro está, también hay grandes profesionales de izquierdas, de derechas, de centro, que están legislando, que están disputando su visión de país, que es válido, pero en el fondo también la asamblea se ha convertido en un espacio lejano a la gente, en un espacio donde son las fuerzas políticas las que están disputándose el país, disputándose los grandes acuerdos, las leyes más duras para la economía nacional, y la gente está distante, está alejada de eso. Por ende, el votar sí, para mi punto de vista, es un rechazo a cómo la política la tienen secuestrado los grandes movimientos en este país. Claro, como dijiste, o sea, prácticamente nuestros asambleístas van a dormir. Mira, hay un asambleísta de Imbabura que es una vergüenza, va a dormir a la asamblea y acá viene a jugar vóley.
ganan $5.000. $5.000 de gacho. Entonces, eso es lo que los ecuatorianos rechazamos. Bueno, pero tomando en cuenta, se disminuye lo que es la participación. Sí, disminuye representatividad, pero al final a la gente eso no le va ni mejorar ni empeorar la calidad de vida. Sin embargo, estructuralmente esto va a seguir debilitando nuestra democracia, nuestras instituciones, nuestra representatividad, como tú bien lo mencionas. Pero es parte de las luchas que tendremos los próximos años para construir o reconstruir ese acuerdo nacional que hablábamos al inicio, que es necesario y que lamentablemente el gobierno no está teniendo la capacidad de liderar. Efectivo. Sin embargo, como nos dicen, por ejemplo, para Guayas, serían lo que es unos 2 asambleístas. Guayas deben ser alrededor de 6 asambleístas. Imbabura quedarán en 2 asambleístas. Claro, aquí lo que vas a tener como resultado es que las grandes fuerzas políticas, la ADN, Revolución Ciudadana, sean las que principalmente disputen los espacios a lo largo del país, y es una pena porque, claro, quita representatividad a fuerzas minoritarias, provinciales, lo cual no fortalece la democracia, y ese es el problema que tenemos, porque las democracias no responden a la autoridad de turno únicamente, sino responden a esa construcción de una discusión, de una reflexión desde los diferentes sectores para estos grandes acuerdos. Claro. También topamos lo que es un punto de que los señores asambleístas no pueden ni leer el discurso que lo realizan en ChatGPT. ¿Qué esperamos de unos señores asambleístas que prácticamente estudiaron en universidades privadas? Porque más allá de la universidad donde estudiaron, tenemos lo que tanto se ha criticado. En la época del presidente Correa se criticaba, y con justa razón, en que ponían a figuras de la televisión, del fútbol, de diferentes disciplinas deportivas para que arrastren votos. Hoy tienes algo parecido, donde hay mucha gente cercana o de la línea del partido de gobierno que no saben qué es un quintil, que no pueden leer una oración, que se dedican a pasar haciendo dibujitos en la asamblea, o que salen a llamar al voto sí, basados en que hay que confiar en el presidente, cuando el gobierno nos ha metido en muchísimas ocasiones, y eso destruye también la confianza de la gente, la confianza en la política, y el comprender que la política es una herramienta para solucionar problemas, para llegar a acuerdos mínimos. Entonces, volvemos al punto de arranque, ¿no?, de este espacio. La consulta popular, el referéndum, no está resolviendo los problemas estructurales de nuestro pueblo. Y eso es doloroso porque se está gastando dinero público sin tomar en cuenta la crisis que tenemos y las necesidades reales que se deben atender. Súper doloroso, porque sinceramente, bueno, con la reducción de asambleístas nos ahorraríamos un dineral. 20, 30 millones, pero ahí no está el problema, Diego. Y con ese dinero, ¿qué plantea usted que se podría hacer? Nos vamos a hablar 20, 30 millones, pero han reducido el presupuesto de salud más de 1.200 millones en los últimos 2 años. Entonces, claro, suena bien, ¿no?, reducir asambleístas, reducimos el gasto corriente, pero ahí no está el problema. Ya. Necesitamos construir democracia, necesitamos más participación ciudadana, necesitamos que las instituciones sean el interlocutor entre el pueblo, el Estado, el gobernante. Eso no están haciendo. Lo que están haciendo es sacar videos cortitos en TikTok donde el presidente pone reggaetón, donde no le están contando a la gente lo que realmente pasa, porque el internet, el Estado, la construcción de democracia tiene que basarse en la generación de pensamiento crítico, en la generación de cultura ciudadana, en espacios como este que nos podemos sentar a reflexionar lo que pasa, en fortalecer la educación pública, la educación privada, para tener profesionales de calidad que reflexionen, que cuestionen y que construyan
alternativas a lo que estamos pasando. Eso no sucede en este país. Y ese ojo por ojo, diente por diente que está impulsando el gobierno va a seguir va a seguir generando una sociedad rota, una sociedad que no encuentra salida y una sociedad que cada vez confía menos en la política, lo cual es grave. Prácticamente se están destruyendo los cimientos que se ha generado. Los pocos cimientos que teníamos de democracia, de respetarnos los unos a los otros en la diversidad, y ante eso debemos levantar la voz. Debemos levantar, y no solo con hacer una pequeña reunión entre amigos, sino que una unión. Y no solo desde el insulto, y no solo desde oponernos por oponernos, sino desde esos acuerdos mínimos. Desde cuestionarnos las posverdades que nos venden hoy en las redes sociales, que los grandes medios también sostienen, porque la democracia, y es algo que lo hemos hablado poco hoy, se sostiene y se construye también con una comunicación. Una comunicación que genere conciencia, que construya diversidad, que no genere odios, que no divida. Y eso necesita el Ecuador, porque somos actualmente una sociedad rota. Sí, somos una sociedad rota, no existe justicia y muchos temas que nos tardarían un sinfín de días en hablarnos. Así es. Ok, listo. En conclusión de esta pregunta, es sí. Voy a votar sí. Esta pregunta vamos a darle la confianza al presidente como un sí. Exacto, listo. Ok, la recta final. Con la cereza del pastel. La cereza del pastel. Bueno, esta pregunta es de consulta popular. ¿Qué nos dice? ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por los y las ecuatorianos en referéndum? Bueno, ahí estoy ayudándome de la inteligencia artificial para preguntarle en plena entrevista con mi amigo Dieguito, y como contexto decirte que esa es la pregunta más sensible, es la pregunta que a mi criterio más debería importarnos sobre lo que puede pasar al tratar de replantear un gran acuerdo nacional que se obtuvo en el 2008. La Constitución del 2008 no es o no le pertenece a un partido político, no le pertenece a una figura política, le pertenece a los ecuatorianos, y tal cual como dice acá el ChatGPT, dice: sin duda la Constitución del Ecuador de 2008 es uno de los textos más ambiciosos de América Latina. Te comparto un análisis equilibrado de sus principales virtudes y limitaciones. Y bueno, algo que es importante resaltar es cómo esta Constitución cree en un Estado plurinacional, cree en un Estado donde le da garantía a la naturaleza, donde cree en los derechos humanos, donde pone al ser humano como el centro del desarrollo de la comunidad, del bien común, por sobre los intereses económicos. Sin duda necesitamos desarrollo económico, necesitamos atraer la inversión extranjera, fortalecer la economía local, nacional, darle garantías a los grandes grupos económicos para que inviertan en este país, pero también responde a luchas históricas donde son los derechos sociales, como por ejemplo se elimina la tercerización, donde plantea que el Ecuador desarrolle un gran modelo de una economía solidaria, una economía cooperativa, lo cual lo viene haciendo Alemania hace muchos años. ¿Qué significa esto? Que la gente pueda acceder a créditos, que otras formas de organización económica para generar inclusión financiera se puedan construir con las cooperativas de ahorro, con las cajas de ahorro y crédito. Entonces, todo eso es lo que está en juego al darle un sí a una pregunta y a un Estado que no te está diciendo a dónde quieres llevarnos. No te está planteando un gran acuerdo nacional para una nueva Carta Magna. Te está planteando lo que una visión de Hacienda, lo que una visión de una familia, un grupo
de amigos, un sector, un pequeño sector, un minúsculo sector, quiere imponer sobre la vida de millones de ecuatorianos. Entonces, eso es lo sensible que tenemos o que se disputará este domingo en la asamblea, en la consulta popular y referendo. Entonces, sin duda votaré no esta pregunta. Insisto, es la pregunta más sensible, y también es el rechazo a un gobierno que miente, a un gobierno que nos tiene de elección tras elección, a gobiernos que nos tienen ya 8 años de elección tras elección, y el país cada vez va de mal en peor. Cada vez las cifras son más crueles alrededor de la inseguridad, la falta de obra pública, la pésima administración del Estado en cuanto a la ejecución de presupuestos, el seguir echando a la calle a servidores de la salud, recortando servicios de salud. Hay hospitales en Guayaquil, en Quito, donde los médicos, donde las enfermeras se han organizado para hacer colectas. No vayamos tan lejos, aquí en Ibarra Ibarra, prácticamente el Hospital San Vicente de Paúl, podemos ver ambulancias que están en condiciones. Lo he vivido de cerca en reuniones que he tenido en Lita, en la Carolina. Tienen 4 o 5 años una ambulancia que no funciona, que necesita ser repotenciada urgente, y no hay inversión por parte del Estado. Venía en la tarde de una reunión que me invitaron un grupo de educadores públicos, y dice: miren, el gobierno no está invirtiendo en el mejoramiento de infraestructura, se acaba el primer trimestre de clases y no tenemos aún asignado libros, insumos para que nuestros estudiantes, nuestros niños se puedan formar. Entonces, ante todo ese descuido de la realidad de este país, hay que decirle no, porque esa es una pregunta que busca reescribir las reglas del juego en favor de ellos, en favor de quienes ven al Estado como un negocio, como su caja chica, como su hacienda. Y el Ecuador no es hacienda de nadie. El Ecuador es un país digno, es un país soberano, y es un país que debe y que necesita creer en que el bien común es el horizonte, en que los derechos de la naturaleza, los derechos de la mujer, los derechos de los trabajadores, los derechos sobre nuestros recursos naturales son de los ecuatorianos, no de las mineras, no de los negocios que tiene el presidente y su familia. Y ante eso debemos salir a las urnas y rechazar toda la mentira, toda la desinformación que este gobierno está jugando en sus redes sociales, en sus TikToks, en todos estos contenidos vacíos que generan en los diferentes espacios de comunicación. Bueno, como dije en un inicio, la pregunta de oro prácticamente. La pregunta del millón. La pregunta del millón, porque prácticamente si esta pregunta... ¿Estás ocupado? Sí, ocupado. Bueno, prácticamente si esta pregunta llega a ganar, las otras, así pierdan las otras, se va a modificar. Exacto. Entonces, esta es la pregunta de cajón, la pregunta dura, y ahí pues, más allá de decirles qué votar, cómo votar, sin duda yo votaré no, pero reflexione bien, use YouTube, use Facebook, contraste toda la información que tenemos, lea la Constitución, lea resúmenes que puede encontrar en Google, en diferentes plataformas, y cuidemos la vida, cuidemos los derechos de los animales, de la naturaleza, de los trabajadores, de nuestros jubilados. Nosotros también en unos años estaremos en esa etapa de la vida, y es una constitución que garantiza sus derechos, y que claro, si hay que mejorarlo, hay que hacerlo, Liguito. Sí. Para eso estamos, para avanzar, pero no de esta forma mentirosa como el gobierno lo quiere. Claro, planteada con humo, prácticamente con humo blanco, Pura mentira. De ese mentirosito. Bueno, rumores, por ejemplo, del trabajo por horas. El trabajo por horas fue derrotado en las urnas del año pasado, en la consulta me parece que fue abril, mayo del 24. Necesitamos tener modelos de flexibilidad laboral para pequeños comerciantes, para emprendedores, para empresas pequeñas, pero de ahí a que se legalice la tercerización, se legalice el trabajo por horas, para darle únicamente mejores condiciones a grandes grupos económicos por sobre el bienestar de la clase trabajadora,
es un error, y es un error que nuestra generación será la que lo sufra. Por ende, a votar con conciencia. Nuestra generación. Sí, prácticamente nosotros somos los que vamos avanzando. Nuestros adultos mayores, jubilados, ellos estuvieron así como nosotros, analizando, viendo política y todo, y nos han traído hasta este Ecuador que estamos actualmente. Así es. Con la lucha, por ejemplo, ahorita nos vamos al tema de la privatización. Privatización de 10, ejemplo. Sí, la nueva constitución o las aspiraciones del gobierno en la nueva constitución serían eso: privatizar la salud, privatizar la educación superior, nuevamente volver a un estado centralista, un estado que no les da las capacidades a los municipios, a las prefecturas, a las juntas parroquiales, cuando necesitamos un estado fuerte que genere autonomía en lo local, en la provincia, en la parroquia, para que la obra pública les llegue a la gente, porque los gobiernos seccionales son los que conocen la realidad de la gente. Entonces necesitamos al revés, un gobierno que se fortalezca, un gobierno que atraiga inversión, un gobierno que genere recursos a través de esta atracción de inversión, que le pueda aportar a los gobiernos seccionales. Como digo, es un brazo de acción cercana a la gente para obra pública, para atención salud, atención en lo social. Entonces eso es lo que necesitamos realmente. Es lo que necesitamos realmente, como bien lo dice, y lo dije, ha costado una lucha, por ejemplo, para lo que es el IES, la lucha social de los trabajadores. Sí, son conquistas sociales de años que deben ser defendidas, y a votar con conciencia este domingo. A votar con conciencia, y les invito a reflexionar todo este contenido que lo hemos realizado con mucho cariño para nuestro país. Digo nuestro porque somos unos ecuatorianos luchadores, unos ecuatorianos que nos caracterizamos por analizar lo que es la política, analizar las temáticas, fundamentarlas, porque eso es lo más clave, fundamentar la temática, no como otras personas, si no es que estoy tirando directamente, sino indirectamente, les digo. Otras personas cogen como los borreguitos que les dicen a los correístas, pero no. Una persona la analiza, la construye con ideas, fundamentos, y se da una respuesta que va en base a lo que tenemos en nuestro Ecuador. Muy bien, gracias, Dieguito. Y muchas gracias por usted participar aquí. Chévere, y saludos a los compañeros de la carrera de Derecho de la Uniandes, ¿no? Uniandes, exacto. Una linda tarde. Listo. Muchas gracias. Checa, Dieguito. Chévere estuvo. Chévere estuvo.